Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Diputado presidente, antes de iniciar, quisiera, si paran el tiempo un momento, quisiera solicitarle, aunque sea reiterado, que recuerde a los funcionarios que están bajo juramento. Bueno, ya se los dije y lo tienen presente. Bueno, entonces si me regresan mis 11 segundos, porque el tiempo es limitadísimo. Porfirio Díaz se entregó la explotación petrolera a finales del siglo XIX al capital extranjero. Tuvo que venir la revolución, triunfar el presidente Madero para que planteara unos centavos de pago de impuestos y eso le costara el gobierno y la vida. Fue asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez en un complot orquestado en la Embajada de Estados Unidos. Tuvo que resurgir la revolución y en el marco constitucional el artículo 27 rescató para nuestro pueblo la riqueza del subsuelo y dentro de ello el petróleo. Y pasaron 21 años antes de que esto fuera realidad. Presidentes tan fuertes como Obregón o como Calles no pudieron hacer valer el artículo 27 constitucional. Tuvo que llegar el general Lázaro Cárdenas para expulsar a las empresas petroleras que estos señores han vuelto a traer a nuestra patria. Les recomiendo que lean el informe de Jesús Silva Herzog, Mariano Moctezuma y Efraín Buenrostro, que documenta todos los agravios, atropellos, raterías, francos asesinatos que hicieron las transnacionales petroleras en territorio nacional. Y les recomiendo que lean Orígenes del nacionalismo petrolero en México, de Lorenzo Meyer, para que se den cuenta del agravio que han hecho a nuestra patria. Yo les digo a estos funcionarios que el pueblo de México paga su traición en los precios de la gasolina, en los precios del gas, en los precios de la energía eléctrica. Nos vienen a presumir que bajaron del 39% que contribuía a Petróleos Mexicanos al presupuesto nacional al 17%, pero lo dice implícitamente el secretario de Energía cuando dice no podemos bajar el precio de las gasolinas porque es el pueblo de México el que está pagando con sus impuestos ocultos a la gasolina, con los altos costos a la tarifa eléctrica y al gas, el boquete dejado por Petróleos Mexicanos. Yo quiero decir que engañan con la verdad cuando dicen que no fue un fracaso la reforma. No fue un fracaso, funciona perfectamente en favor de las transnacionales y en favor de los amigos del gobierno en turno. Estos hombres que tengo a mi izquierda, si vivieran en el siglo XIX, serían juzgados, sentenciados por traición a la patria y serían pasados por las armas. Esa es la verdad. Como estamos en el siglo XXI, a lo más que aspiramos es a que sean juzgados y enviados a la cárcel si el Poder Judicial actuara con seriedad. Yo tengo aquí todas las cifras. La diputada Dolores Padierna hizo una extraordinaria intervención ayer en la instalación de la Comisión de Energía con datos del propio informe del desgobierno criminal de Enrique Peña Nieto, donde demuestra el brutal daño a la economía nacional generada por la mal llamada reforma energética. Es una lástima que no va a intervenir y debería plantear. Sí, es tiempo del juicio a los traidores a la patria. Es tiempo de que acabe el remate del patrimonio nacional. Es tiempo de decirle a las cosas por su nombre. Son unos vendepatrias, son unos miserables. Y dejen terminar al orador. Esta tolerancia se la he dado a los anteriores. Tengo muchas preguntas. Diré. Pero no termine, señor diputado. Termino, compañero presidente. ¿Por qué traicionaron al pueblo que juraron defender? ¿Por qué traicionaron el marco constitucional? ¿Por qué permiten el remate del patrimonio nacional y de la riqueza más importante que tenemos en el país? Y termino. ¿Por qué permiten el sufrimiento del pueblo en las tarifas criminales de luz, de petróleo y de gas que empobrecen y matan de hambre? Gracias, señor de México. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Para dar respuesta, tiene la palabra el secretario de Energía, Pedro Joaquín Jón.
Señor diputado, no le acepto los calificativos injustos y groseros que ha señalado a los 3 funcionarios públicos que estamos aquí. De nuevo orden en la sala. No se los acepto ni por mí, ni por el grupo de funcionarios públicos que estos 6 años ha trabajado con honestidad sirviendo a México. Asignar contratos petroleros en las mejores condiciones para la nación, con ingresos de 74%, sin que el Estado arriesgue un solo centavo, no es un acto de traición a la patria. Si nos vamos a la historia que usted refirió, diputado, los constituyentes del 17 en el artículo 27 permitieron las concesiones petroleras. Estos hombres no eran traidores a la patria, fueron los mexicanos que hicieron la primera constitución social de este siglo. ¿Y por qué permitieron concesiones petroleras? Porque no había condiciones para que el Estado, además de ser dueño del recurso en el reservorio natural, lo extrajera. Y el general Cárdenas, al que usted aludió muy bien y que todos admiramos y respetamos, en su reforma constitucional del 40 prohibió las concesiones, pero permitió los contratos y los permisos con inversión privada para toda la cadena de valor de la transformación, el transporte y la refinación de los hidrocarburos. ¿Y quién puede poner en duda el nacionalismo y las convicciones de Cárdenas y la firmeza con que defendió los intereses nacionales? La reforma energética y la apertura a la inversión privada responde a circunstancias que se afrontan hoy. Se nos acabó Cantarell, señor diputado. Hemos venido afrontando una declinación de 1 millón de barriles diarios desde el 2004 a la fecha. Se requieren invertir 30,000 millones de dólares anuales los próximos 15 años si queremos volver a la plataforma petrolera de 3 millones de barriles al día. Es imposible en que eso lo asimile el techo de endeudamiento de Petróleos Mexicanos. Forzosamente necesitamos, por el bien del país, además del valioso esfuerzo de Pemex, la participación con capital y tecnología de las empresas privadas. Sí. Para réplica tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. Secretario Goldwyn, además de un traidor a la patria, es usted un ignorante de la historia de nuestro país. El artículo 27 constitucional, surgido de la revolución, no dice lo que usted ha sostenido en tribuna. Lo reto a que demuestre lo que acaba de decir. El artículo recuperó la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo y es lo que hará esta soberanía, recuperar el petróleo para ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Y como bien dice el artículo 136 constitucional sobre la inviolabilidad de la Constitución, si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga ese gobierno no vale. Y una vez que el pueblo recupere su libertad, y este pueblo ha recuperado su libertad, la Constitución volverá a valer y el gobierno que traicionó a la Constitución será juzgado junto con quienes colaboraron con él. Ustedes llevarán hasta el último día de su vida el sello de traidores a la patria y de defraudadores del pueblo. Lo sostengo con seriedad y con responsabilidad y con todos los datos que le voy a dejar anexos, pero además
Es usted un corrupto y se lo demuestro. ¿Cuál fue el beneficio personal que usted obtuvo con la reforma energética que tanto ha defendido e impulsado? ¿Cuántos negocios hizo o está haciendo al cobijo del poder? ¿Y cuántos funcionarios públicos más están en esta condición? ¿En qué empresas participa directa o indirectamente? ¿Cuánto dinero ha ganado su familia con la liberalización de los precios de la gasolina? Usted ha declarado que no tiene conflicto de intereses, pero sus hijos y familiares tienen prácticamente el monopolio del abastecimiento de combustibles en Cozumel, controlando la mayoría de las gasolineras de la isla, así como la planta de combustible de Cozumel, una terminal con capacidad para almacenar 750,000 litros de gasolina magna, 300,000 de premium, 300,000 de diésel y 500,000 de hidrocarburos. Te están haciendo la cuenta regresiva, Le voy a dar al secretario. mismo tiempo tolerancia que a los demás. Medio minuto. Como secretario de Energía, ¿qué ha hecho para desmonopolizar ese mercado? ¿Puede usted decir que no tiene nada que ver con los negocios de la venta de combustible, que no posee ninguna inversión o participación de capital? Son además de traidores al pueblo, corruptos y vendepatrias, y como tal serán juzgados. Le voy a terminar, señor diputado. Compañeros y compañeras. Gracias. Casi a los madrazos ayer en la Cámara de Diputados, en la comparecencia del secretario de Energía, el director general de Pemex y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Y le puso el cascabel a el pleito Gerardo Fernández Noroña. ¿Quién más? Gerardo Fernández Noroña. Y no porque aquí aplaudamos por aplaudir a Gerardo Fernández Noroña, porque creo que pocos pueden refutarle en su cara al secretario de Energía como lo hizo Gerardo Fernández Noroña, un hombre que conoce de la historia de México, un hombre estudiado, un hombre leído, y así les doy la bienvenida también a ustedes en este viernes a Sin Censura. Yo soy Vicente Serrano y como siempre les pido que no permitan que les den más de lo mismo. Hoy estoy transmitiendo en vivo y en directo desde California. Ya después les contaré qué ando haciendo por acá en el estado dorado de Estados Unidos, California, el California de tantos mexicanos, de tantos hispanos, el histórico California, el Califas. Aquí estoy y desde aquí les pido siempre el apoyo para que si nos están siguiendo a través de Facebook Live, le den share, compartan la transmisión para que más personas se sumen y se informen con nosotros. Si no es mucho pedir, regálenos el like, el me gusta en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Si me quiere seguir en mi página personal, búsqueme como Serrano Vicente. También le pido que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Sin Censura Media. Es el oficial, es en donde tenemos todas las mentadas de madre, los editoriales, las entrevistas, los enlaces, los programas anteriores. Ya somos más de 300,000 suscriptores, le encargo que también usted se suscriba y sobre todo que aproveche la oportunidad para donar, para aportar, para convertirse en un benefactor de Sin Censura. Si usted aprecia este espacio, hoy que es día de quincena para muchos, de pago para las personas que nos están viendo y escuchando, apórtenle a Sin Censura. Si cree que en este espacio cumplimos con informarle como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar, y la mano se llama Enrique Peña Nieto y sus 40 ladrones vendepatrias, lamebotas de las transnacionales, traidores a la patria, como les llamó Gerardo Fernández Noroña. Bueno, pues súmese a ese gran grupo de personas que ya están contribuyendo sus dólares, sus pesos, para que nosotros avancemos en esta campaña, en esta cruzada que iniciamos hace ya más de 8 años, que se llama Sin Censura con un servidor Vicente Serrano. Ahí donde don David nos apunta con la flechita, está el signo de pesos o de dólares en esta transmisión en vivo y en directo de YouTube. Dele clic. Con su tarjeta de crédito nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Es más, yo le pregunto, ¿qué piensa del discurso de Gerardo Fernández Noroña? Muchos dicen, incita a la violencia, hágame usted el favor, defendiendo todavía a estos corruptazos, porque dice que en otros años, en otro tiempo, en México hubieran sido juzgados, sentenciados por traición a la patria y hubieran sido pasados por las armas, hubieran sido fusilados, pues. Así se los dijo en su cara Gerardo Fernández Noroña al secretario de Energía,
Pedro Joaquín Codwell, al director general de Pemex y al director de la Comisión Federal de Electricidad, que ayer comparecieron ante la Cámara de Diputados allá en San Lázaro. También le pido, si no es mucho pedir, que baje, que descargue nuestra aplicación sin censura en su teléfono celular, Android o iPhone. Todavía es gratis y muy fácil hacerlo en cualquier parte del mundo. Gracias de antemano por apoyarnos de todas estas maneras que le ponemos sobre la mesa. Saludo también a las personas que todas las mañanas nos escuchan en vivo y en directo a través de nuestra plataforma telefónica, que accesan marcando un número de teléfono desde cualquier parte de Estados Unidos. Vaya, vaya, vaya. Mi querido Toño, te saludo desde tempranito. Mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Vaya situación que se da en la Cámara de Diputados. Si ya habíamos dicho que estuvo a punto de mentarle la madre Gerardo Fernández Noroña al secretario de Hacienda y Crédito Público en su comparecencia hace unos días, lo de ayer fue jonrón. Ahora sí que el que anda macaneando, poniéndolo en términos de Andrés Manuel López Obrador, es Gerardo Fernández Noroña. Anda bateando arriba de 400. Los que saben de béisbol saben a qué me refiero. Y mi querido Toño, creo que con bases, creo que no son nada más dichos, vociferar por vociferar. Lo de Gerardo Fernández Noroña no hay cómo se lo quite de encima. Fue un madrazote completo para Pedro Joaquín Codwell, uno de los personajes más cercanos a Enrique Peña Nieto. Pues mira, Vicente, no es un pasar por las armas, el decir pasar por las armas, una incitación a la violencia. Es citar un contexto histórico, es citar a la historia. Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Esa es la realidad. Yo te saludo con mucho gusto, saludo al público consentidor que nos ve aquí en Estados Unidos, en México y en el mundo. La verdad es que yo me quedo anonadado con estas palabras. Simplemente Gerardo Fernández Noroña, es que quiero explicarlo de una mejor forma, como un fanático y amante de la historia. Cita lo que hubiera ocurrido en el siglo XIX con un traidor a la patria. Hubiera sido fusilado, como bien lo mencionas. Sin embargo, pues eso no ocurre en estos momentos históricos, lo menciona también perfectamente. A lo más a lo que podemos aspirar, que también lo dice Fernández Noroña, es a que sean juzgados. Pero ¿realmente serán juzgados estos responsables de la ruina de México? Estos verdaderos traidores a la patria, porque eso es lo que son, traidores a la patria. Yo tampoco apelaría por una pena de muerte, pero para nada. Pero sí quisiera que los traidores a la patria pues enfrentaran las consecuencias. Toño, desafortunadamente, en el México que todos añoramos, que todos soñamos, con el que todos soñamos, el México lindo y querido, podríamos aspirar a que los corruptos, a que los vendepatrias, a que los traidores a la patria sí terminen en el bote, por lo menos sean juzgados, por lo menos sean investigados, pero en este momento, en este México, en Copetelandia, en el México color de rosa de Enrique Peña Nieto, en el México corrupto de Enrique Peña Nieto, hay que recordar que todavía le queda un mes y cacho a Enrique Peña Nieto en el poder, y todavía no podemos soñar en eso, todavía no podemos aspirar a que se procure como debe de ser la justicia y que se ejecute como debe de ejecutarse la justicia, que se administre la justicia. Te lo voy a decir por qué, Toño. Ahí están los casos, los últimos casos de los últimos meses, que nos dejan claro que esta bola de corruptos se van a proteger unos a otros. Ahí también se viene la comparecencia de Rosario Chayo Robles próximamente en la Cámara de Diputados. Ayer también estuvo Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, en el Senado, y dijo que los pobres no comen gasolina, cuando lo empezaron a criticar en relación a los gasolinazos. Fíjate, la insensibilidad para que un secretario de Economía diga, a ver, cabrones, no me critiquen por eso, que los pobres no comen gasolina, comen tortillas y comen no sé qué dijo, te lo voy a mencionar con todo. Pero, Toño, ese es la gran tragedia de México, que no podemos aspirar los mexicanos de a pie a que el corrupto va a pagar por sus corruptelas, a que el corrupto va a recibir todo el peso de la ley. Desafortunadamente, el ciudadano de a pie sí tiene miedo
en que le dejen caer la yuca por cualquier error, pero el corrupto sabe que goza de impunidad, ¿o no? Tanto que así lo menciona Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, en su respuesta a Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, le saca sus trapitos al sol, le dice que sus familiares, que sus hijos y otros familiares controlan un consorcio energético en Cozumel, ¿no? O sea que la realidad es que sí hay un conflicto de intereses fuerte. Yo la verdad es que admiro mucho lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, porque cuando se ha visto que se le ponga en evidencia a un político como ocurrió ayer, a un funcionario público, a un corrupto, porque eso es lo que son todos estos priistas, todos estos políticos y funcionarios priistas, esa es la verdad. Mi intención aquí en Sin Censura y con estos comentarios subjetivos evidentemente, no es atacar a nadie, ni tiene una connotación de odio, de sinsazón si usted gusta, sino de indignación por lo que ha venido pasando durante tanto tiempo. Yo quiero aspirar a que sí se vaya a juzgar a este tipo de personajes. Yo quiero aspirar a que bueno, como bien mencionó López Obrador, cuando llegue el 1 de diciembre, por ejemplo, le darán libertad a todos los presos políticos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, a lo mejor a partir de ese 1 de diciembre el discurso cambia un poquitito. Y no es tanto de olvido, no, perdón, sí. No, la verdad es que no queremos ni perdón ni olvido. Tampoco queremos pasarlos por las armas, eso lo quiero decir una vez más. No es que se quiera pasar no es que queramos fusilar a los corruptos. Tienen que enfrentar a la justicia con nuestras nuevas instituciones, con esta nueva realidad del mundo, con esta realidad tolerante que, pues bueno, si tuvieron un error tan fuerte y si hicieron tanto daño a una nación, a un pueblo, tienen que enfrentar a la justicia, tienen que enfrentar la cárcel, tienen que perder su libertad. Oye, Toño, es que si hay justicia en El Salvador, por ejemplo, en donde el expresidente acusado de corrupto recibió, creo que una sentencia de 10 años. Si hay justicia en Guatemala, en donde se metió al bote al presidente en funciones, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta o la ex vicepresidenta ha sido sentenciada a 15 años de prisión por una red de corrupción, ¿cómo en México tenemos los casos como el Bester Gordillo? Perdone usted, profesora, usted es inocente, usted se pasó 5 años y cacho en la cárcel por crímenes que no le podemos comprobar. Vicente, adelante, que le vaya bien. ¿Cómo puede ser posible que en México tengamos a un Javier Duarte que pueda salir, todo parece indicar, en 3 años de prisión? ¿Cómo podemos tener un México hecho trizas por este grupo de cabrones que chupan y chupan y están en el año de Hidalgo? Vicente, acaban de arrestar en estos días a Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori de Perú. La acaban de arrestar a ella también política, ella también enfrentando fuertes acusaciones de conflictos de intereses y es relacionado al caso Odebrecht. Eso en Perú. Tú acabas de mencionar El Salvador, acabas de mencionar Guatemala, tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Brasil, tenemos el mismo caso de Francia, con un expresidente, Sarkozy, enfrentando a la justicia. Imagínese usted en Francia, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y en México cuándo? Porque hay gente que se le ha demostrado que tuvo relación con el caso Odebrecht y siguen pues libres y parece que burlándose de los mexicanos. ¿Por qué Javier Duarte sale a dar unas declaraciones bien ridículas a decir que si se declaró culpable es porque pues no podía enfrentar todo el peso del sistema, no se podía arriesgar al peso del sistema judicial, ¿no? Ahí te va, Toño. Peor aún, tú hablas de los personajes en particular. Peor aún, qué jodido está un país en el que las instituciones no funcionan para el poderoso, no procuran justicia cuando el poderoso es el señalado. Ahí está Emilio Lozoya Austin, bien lo mencionas, el caso de Brecht. La PGR diciendo
que las autoridades de Brasil no les han enviado la información necesaria. El Ministerio Público de Brasil dice, no, cabrones, la PGR no ha firmado el convenio precisamente para intercambiar información. Fíjate nada más, la PGR diciendo que Hacienda tiene la culpa de la lentitud del caso de Karime Macías, la esposa de la ex primera dama de Veracruz, la esposa de Javier Duarte, porque Hacienda no ha presentado la querella por defraudación. Fíjate, Hacienda y la PGR. Y así nos podemos ir. ¿Cuántas veces hemos hablado de cómo el juez a cargo del caso de Javier Duarte regañó a los fiscales, a la gente de la Procuraduría por no ir preparados? En fin, yo creo que el problema no es ni siquiera de estos particulares, de estos personajes, es de una institución totalmente corrompida. Yo creo que si hay algo que está podrido en el gobierno de Enrique Peña Nieto, si hay algo que está podrido en este sexenio, es precisamente la Procuración de Justicia, la PGR. Y me duele mucho decir lo que voy a decir, pero todo parece indicar que Rosario Robles, pues como diría Andrés Manuel, es un chivo expiatorio y así la van a tratar y así la van a dejar ir, a pesar de la estafa maestra, de la estafa maestra 2, de los desvíos y desaparición de recursos cuando estuvo a cargo de la Sedesol, cuando ahora está en la Sedatu. Y Rosario Robles es un personaje central en esta trama. Como central es Luis Videgaray, como central incluso es el propio José Antonio Meade, el ex candidato del PRI a la presidencia de México, ex secretario de Relaciones Exteriores, ex secretario de Hacienda. Así que por eso son tan importantes las palabras de Gerardo Fernández Noroña. Creo que es un deleite, no solamente para aquellos que buscamos que por fin se le diga en su cara al corrupto lo que piensa el pueblo. Como representante popular, creo que es lo que hace Gerardo Fernández Noroña, hablar por sus representados, pero además con las bases para que el corrupto no pueda salirse por la tangente. Fíjate, Pedro Joaquín Codwell hace referencia incluso al general Lázaro Cárdenas del Río y dice, no, pues en aquel entonces hasta la Constitución permitía la inversión extranjera. Y le dice Gerardo Fernández Noroña, conocedor de la historia y además miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la va a disfrutar mucho, por cierto, la comisión, te lo puedo asegurar. Sí, claro. Que reta a que compruebe sus dichos, porque no es cierto. Cuando tienes a un diputado preparado, tienes un agarrón así como el de ayer. Cuando tienes a un pinche diputado que se queda dormido, como el de Morena por Guerrero, o cuando tienes a un diputado sin autoridad moral como este que están acusando de haber conducido presuntamente borracho y matar a alguien en un accidente en Hidalgo, cuando tienes a diputados y diputadas, muchos que pues que no están en el lugar equivocado, pues no son carne de cañón para que el político corrupto te dé dos vueltas en su comparecencia y salga como matador, como torero, con las orejas y con el rabo. Así es. Pero aquí se la peló Pedro Joaquín Codwell. Porque exactamente es así. Llegan y hablan con sus palabras dulces, ¿no? Y un discurso escalonado como hacen los priistas, ¿no? Así empiezan hacer un discurso al estilo la primaria, endulzando el lenguaje y etcétera. Y los bobos, pues los bobos entienden lo que entienden, los bobos les creen, ¿no? Los que tenemos espíritu crítico, que ya espero que son cada vez más mexicanos, reaccionan como Gerardo Fernández Noroña. Los otros tal vez se pueden enojar y asegurar que hay una especie de discurso de odio que incita a la violencia. Los que saben podrán decir, no, eso no es cierto, ¿no? Y mira, Vicente, esto es muy chistoso. Quiero volver a lo del pasar por las armas. Gerardo Fernández Noroña asegura que los hubieran pasado por las armas en el siglo XIX y usa el verbo hubiera. Hubiera es un verbo presente de un pasado que ya no es. Entonces no se preocupe, el hubiera no existe, ¿no? Si mi abuelita tuviera ruedas, yo sería bicicleta, se dice, ¿no? Entonces, dice hubiera, usted no se vaya a preocupar, el hubiera es un verbo presente del pasado que ya no es. Así de sencillo,
no se preocupe, no piense que es un discurso de odio, está dando un contexto histórico que creo que todos deberíamos dar en algún momento, ¿no? Como realidad de nuestras vidas, para poder actuar en este nuevo contexto que tenemos, en este contexto mexicano, pero, Toño, contexto mundial. Pero fíjate, ya que lo mencionas, creo que los más preocupados o a los que les pudo haber salido ronchas, le salieron ronchas por lo que pasó en la Cámara, fue a los priistas, a los que defienden a capa y espada el cochinero que está dejando en su sexenio Enrique Peña Nieto, porque el pueblo, el de a pie, seguramente se paró a aplaudirle o se ha emocionado en las redes. Te lo digo porque por primera vez veo tantas vistas en un video de la Cámara de Diputados. Es precisamente la gente del pueblo la que dice, este cabrón me representa, este cabrón habla por mí, este sí es mi voz, porque aquellos que siguen apapachando, y si hay priistas que desde la tribuna siguen apapachando a Peña Nieto y a estos personajes que comparecen, están para, no sé. Exactamente, ¿qué pueden hacer ellos? La verdad es que el PRI podría curarse de santos y de realmente decir, este es el nuevo PRI, rechazando en primer lugar a Peña Nieto y en segundo a su sexenio infernal junto con todos sus colaboradores. Pero no, o sea, usted dése cuenta, esos priistas que siguen en nuestras cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, siguen apoyando los horrores que vivimos los mexicanos durante más de 70 años de gobierno horrendo, de gobierno infernal, corrupto de los priistas. Si realmente fuera un nuevo PRI, en primer lugar no estarían esos personajes y en segundo lugar no seguirían defendiendo lo que hicieron. Así que, pues mira, yo eso es lo que espero de ellos, que se indignen cuando no deben indignarse. Así actúan los cobardes, así actúan los, ¿cómo decirlo? Los embaucadores, ¿no? Se hacen los... Oye, Toño. Dime, Vicente. Oye, Toño, perdón que te interrumpa. Pero fíjate que esto también, por más que nos critiquen de que le tomamos siempre en cuenta a Gerardo Fernández Noroña cuando hay tantos otros diputados y cuando hay otros tantos senadores, cuando hay otros tantos discursos políticos, pero creo que esto también nos da la oportunidad de poder confirmar eso que decimos todos los días aquí en Sin Censura, Toño, que nosotros no somos chayoteros, que nosotros sí hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Les traduzco, no van a poner en Televisa, no van a poner en Imagen, no van a poner en Azteca, no van a poner en Univisión, no van a poner en Telemundo, no van a poner en Radio Fórmula, no van a poner en todos estos medios que se han favorecido del dinero de la publicidad oficial del chayote, de esos miles de millones de dólares, ya no son de pesos, de dólares que ha repartido Enrique Peña Nieto. No van a poner completo este agarrón, van a decir que no tienen tiempo, que no es, pues que no son discípulos de la Madre Teresa de Calcuta para poner esto sin comerciales. Pero precisamente por eso somos importantes los medios independientes, Toño, porque de otra manera el pueblo, la gente que nos está viendo y escuchando, no tendría tal vez el acceso a verlo y escucharlo como se dio en la Cámara de Diputados. Así es, nosotros sí tenemos, vamos, esa imagen para ustedes, esa imagen que podemos platicar con ustedes. Ustedes nos pueden marcar aquí a Sin Censura en cualquier momento desde México, desde Estados Unidos, desde todo el mundo, y platicar con nosotros sobre esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Televisa, TV Azteca, en Imagen, marque usted a sus redacciones, marque usted a los programas y a ver cuándo lo atienden, a ver si lo pasan a usted al aire, a ver si puede platicar directamente de eso, ¿no? Y no es por darnos de santos nosotros, ni mucho menos. La verdad es que lo hacemos con muchísimo gusto y porque esta es nuestra vocación, la vocación de servirle a usted con la verdad y con la justicia. Lo que queremos decirle es eso, ¿no? Pedirle que no solamente se voltee usted a ver a Sin Censura, sino a los medios independientes. Le pedimos, por favor, que ya se olvide, que apague la televisión de una vez por todas, la televisión abierta, me refiero a Televisa, TV Azteca, Univisión, Telemundo. Olvídese ya de esos canales, por favor, yo se lo pido.
pido con todo el corazón, porque solamente le están trayendo mentiras, le están llevando pura porquería en sus narconovelas, Oye, Toño. normal novelas. ¿Qué pasó, Vicente? Como estás diciendo, se me ocurre una frase. Apague la tele, encienda la conciencia. Pues sí. Me acordé de un programa de terror antes de La Mano Peluda en radio que decía apague la luz y escuche con eso, pero no tiene nada que ver, pero eso pasaba en... Oye, Toño, vamos a deleitarnos, cabrón. Pues ya total, es viernes,